Seguridad de paciente, una obligación de todos aquellos que hacemos equipos de salud. Vamos a definir algunos conceptos. Es un movimiento que surge a nivel internacional como una reflexión sobre el tipo de atención en salud que proporcionamos. Involucra a todos los actores dentro del sistema de salud considerados un problema potencialmente grave y por supuesto evitable, con gran impacto en lo económico y lo social. ¿Qué es esto de prevenir el daño accidental? Hay que asegurar en los establecimientos los sistemas operacionales y procesos que minimicen la aparición de errores y maximicen la intersección de ellos cuando esto ocurra. Por lo tanto, el conjunto de estructura o de procesos organizacionales que van a reducir la probabilidad de estos eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de las enfermedades y procedimientos. Los conceptos de seguridad de pacientes son inherentes a la práctica en general, pero muchos los están relacionando a la práctica médica. Pero no es así, es de todo, es una responsabilidad de todos, de los enfermeros, de los mucamos, de los camilleros, y por eso pretendemos de qué manera podemos minimizarlos y por lo tanto prevenirlos. El ambiente donde se despliegue las acciones de seguridad de paciente deben darse en entornos de confidencialidad y por supuesto de confianza. Las acciones punitivas son aquellas que son aplicables a los problemas de seguridad, ya que esto se origina en falencias organizacionales y no a veces en acciones individuales. La política de seguridad de paciente no exime de la responsabilidad profesional, en los cuales hay casos excepcionales en donde existe negligencia, impericia o hay intención de hacer daño por parte del individuo. El modelo explicativo del error humano y de las fallas de los sistemas, y siempre utilizamos el queso Gruyère porque cuando hay un peligro, fíjense cuáles son todas las barreras que pasa para generar un daño. Hay una técnica inapropiada, cómo es la comunicación, cómo es la formación, cómo falla los procesos de supervisión y cómo nosotros, aquellos que estamos en salud, monitorizamos para ver de qué manera no llegamos a generar el daño. Por eso cuando hablamos de eventos adversos, usamos de John Commission el iceberg, de qué manera vemos una parte en el evento adverso, o sea, este daño probable ocasionado por una intervención, pero hay eventos centinela que son hallazgos que involucran la presencia de la muerte inesperada, herida física o psicológica o el riesgo de que esto ocurra. Por lo tanto, los objetivos en seguridad de paciente debe ser realizar asistencia sanitaria segura, con un nivel óptimo de calidad científico y técnico, atención personalizada y rápida respuesta. Tiene que tener como objetivo ser reconocida en las instituciones por su confianza con los pacientes. El paciente debe confiar en esta institución y también se debe contribuir a la formación y a la educación sanitaria para minimizar el riesgo de eventos adversos para nuestra población. Voy a tratar de compartir con ustedes cuáles son las características que utilizamos en un momento donde formamos un comité, cuáles eran estas características que nosotros considerábamos que iban a ser necesarias. Primero, tiene que ser integrado al programa de gestión de calidad. Tiene que ser integral, englobando todos los procesos del sistema o los entornos de la atención sanitaria de la clínica en la cual haya algún riesgo para el paciente. Y algo tan importante es que tiene que ser transversal. Deben participar todo el personal de la institución, clínica, hospital que esté trabajando. Y para esto hay que desarrollar algunas estrategias.
Hay que desarrollar una cultura de seguridad donde se logre el compromiso del personal. Tiene que haber algún método, un sistema de notificación del evento adverso, pero no debe ser punitivo, tiene que tener confidencialidad, pero también tiene que ser de una manera que sea sencilla y fácil de poder decir lo que está sucediendo y notificarlo. Hay que implementar y desarrollar sistemas seguros con evidencia científica, y después nos vamos a referir a los checklists. Principalmente uno de los más utilizados hoy en día son los de quirófano y también en prevención de caída, pero estamos utilizando muchos otros checklists que hacen que nos ayuden a evitar el error y tener una visión crítica positiva, porque de los errores debemos aprender. Para formar un programa de seguridad de paciente, 3 pilares para mí que son elementales. De qué manera notifican los eventos adversos, cuáles son las guías implementadas, los checklists, y por supuesto algo tan importante como la información al paciente. Vamos a volver a ver qué es esto del evento adverso, qué entendemos por evento adverso. El evento adverso se entiende como la lesión o la complicación involuntaria que ocurre durante la atención en salud, los cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad subyacente, que puede conducir a la muerte, a la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente, a la demora del alta, a la prolongación del tiempo de estadía hospitalizado y al incremento del costo de la no calidad. Por extensión, también aplicamos este concepto a situaciones relacionadas con procesos no asistenciales que potencialmente pueden incidir en la ocurrencia de algunas situaciones mencionadas. ¿Cuáles son los tipos de adversos que podemos encontrar? Los que están relacionados con la internación y la estructura de la institución, las que están relacionadas con la medicación, las que están relacionadas con el diagnóstico, las que están relacionadas con los procedimientos y por supuesto las que están relacionadas con las infecciones nosocomiales. Vamos a ir analizando uno por uno de estos para ver cómo podemos abrir este abanico y tratar de identificar y por supuesto minimizarlo. Aquellos que están relacionados con la internación en las estructuras de la institución. Lo más frecuente que nos suele suceder es que haya y exista errores en la identificación del paciente. Día tras día, gracias a Dios, va creciendo y hoy en día los pacientes tienen pulseras identificatorias con su nombre. Otro error habitual son las muestras biológicas. También tenemos la suerte que hoy en día en muchas instituciones tienen etiquetas y ya no tenemos el problema de la letra, ya no tenemos que dice María o dice Mario. Ha habido muchas situaciones con muestras biológicas que por una letra no entendible ha habido entrega de documentación errónea. Otro de los errores es la identificación de las pruebas y estudios de diagnósticos, caídas accidentales. Está tomado también como un evento adverso todo aquel paciente que reingresa a la institución 48 horas del alta por alguna causa relacionada, las úlceras por opresión, las TBP o las TBP en pacientes internados, ¿por qué? Por falta de profilaxis, y aquellos eventos adversos producidos por el equipo. Aquellos que están relacionados con el uso de medicación y productos sanitarios. Los errores de prescripción y o transcripción. Esto es un error a veces muy frecuente cuando enfermería tiene que transcribir para hacer pedidos o solicitudes a farmacia. O a veces también el problema que tenemos, y gracias a Dios la tecnología hoy en día está ayudando a esto, que es la letra de los médicos en la interpretación de lo que la enfermera cree que lee
interpreta y después solicita, pero a veces no se entiende. Errores en la dispensación originada en otro sector. A veces, farmacia también comete errores y esto llega a enfermería. Por eso voy a volver a reiterar la importancia de los correctos en la verificación del nombre de la droga, ver la fecha de vencimiento que nunca está de más y a veces se omite, y por supuesto también las dosis y las vías de administración. Estos errores en la administración a veces causan mucha reacción adversa y por lo tanto también otra de las cosas que tenemos que ver es cuáles son los que están producidos por gases medicinales. ¿Cuáles son los eventos adversos relacionados con el uso de sangre y derivados? Errores en la administración, reacciones en las transfusiones y la falta de consentimiento informado. Por supuesto que en cualquier institución esto está relacionado con el servicio de hemoterapia. Si nosotros vamos años atrás, enfermería colgaba la sangre. Hoy en día existe una ley y por lo tanto el paciente también debe firmar un consentimiento, pero se debe ocupar el servicio de hemoterapia. ¿Cuáles son los eventos relacionados con los diagnósticos? A veces el retraso en el diagnóstico, la demora, y a veces el error de diagnóstico, por a veces ser o mal tipeado o por letra que no se entiende, pero bueno, son algunas de las causas. Los tipos de eventos adversos relacionados con los procedimientos, entramos en el proceso quirúrgico, donde lamentablemente hemos visto pacientes erróneos y o lugares erróneos. Las complicaciones quirúrgicas, anestésicas y en algún posoperatorio atribuibles al procedimiento. El incumplimiento de las profilaxis antibióticos y o la antitetánica preoperatoria. Otra puede ser la infección de la herida quirúrgica y por supuesto el consentimiento informado ausente o a veces incompleto, y hoy en día el checklist de quirófano debe estar, aquellos que hacen seguridad de paciente, no puede estar ausente o incompleto. Las relaciones con infecciones nosocomiales. Tenemos las infecciones de las heridas, las infecciones del tracto urinario, las neumonías asociadas a respiradores, sepsis y shock séptico y bacteriemia asociado a dispositivo intravascular. Vamos a ver algunas guías de buenas prácticas para que ustedes puedan tener, y por supuesto que esto hay que hacer capacitación. En seguridad de paciente la capacitación es muy importante y es clave para que todos caminemos hacia el mismo objetivo, seguridad de paciente. Vamos a ir nombrándolo: checklist de quirófano, medicación segura, transfusión segura, prevención de caídas, prevención de escaras, seguimiento preventivo del paciente ventilado, seguimiento preventivo del paciente con sonda, seguimiento preventivo del paciente con absceso venoso central y seguimiento preventivo de la herida quirúrgica. ¿Por qué decimos cuáles son estas guías? Porque para estas guías debería haber protocolos, debería haber procedimiento, pero todos debemos hacer capacitación in situ para que todos podamos medir lo mismo. Y cuando digo medir es porque de esto tiene que salir indicadores. La única forma de poder darme cuenta cuáles son los errores que estamos cometiendo es midiendo y ver si mejoro o no mejoro. Yo les dije que era muy importante la información al paciente y cuando hacemos relación a la información del paciente no estamos muy acostumbrados, no gusta.
Pero ¿a qué me refiero con esto de información del paciente? El paciente tiene derechos. Al paciente hay que hacerle recomendaciones durante su internación. El paciente debe tener su consentimiento informado y por lo tanto debe contener un reglamento de la institución, porque cada una de las instituciones tienen cosas diferentes. Siempre digo, ni mejor ni peor, son diferentes. Y las informaciones específicas están relacionadas con los riesgos de caída, los riesgos de úlceras de decúbito, cuáles son las indicaciones del egreso. Hay que informar al paciente sobre la patología, pero también y principalmente cuáles son las pautas de alarma. Vamos a hablar de lo que es el análisis causa-raíz, que es súper recomendable para todas las instituciones cuando queremos hacer un análisis de lo que está sucediendo. Los efectos no deseados secundarios a la atención representan una causa a veces muy elevada de mortalidad y en los sistemas de salud y en los países desarrollados y en vías de desarrollo. A consecuencia, el personal de salud de los pacientes con estos daños hay que añadir el elevado impacto económico y social que contiene. Por lo tanto, mejorar la seguridad del paciente es una estrategia prioritaria en las políticas de calidad de los diferentes sistemas sanitarios y se han adoptado estrategias por diversos organismos internacionales para poder abordar la ocurrencia de eventos relacionados con la asistencia médica. A su vez, esto requiere de un grupo de evaluación para la recolección de la información, involucrando a los individuos relacionados con el evento y la realización de un análisis imparcial en profundidad para finalmente identificar los cambios preventivos innecesarios. El análisis causa-raíz va más allá del individuo involucrado. Tiene como objetivo la búsqueda de las causas subyacentes y el entorno en el cual ocurre. Es un procedimiento que hay que escribirlo porque la gente tiene que saber cómo se realiza, porque les recuerdo que algo es muy importante en esto, que es la confianza. Según las recomendaciones de la Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente del Reino Unido, para efectuar un adecuado análisis de causa-raíz de un incidente, se deben realizar las siguientes actuaciones. Primero, identifique qué incidentes deberían investigarse. No todo lo que se informa requiere una investigación, pero definan cuáles. Hay que recopilar la información. Describa brevemente el suceso. Describa y liste quiénes son los que participan en este análisis. ¿Cuándo ocurrió el suceso? Fecha, día, hora. ¿Qué servicio o qué área está involucrada? Diagrame un flujo del proceso según su diseño y cómo se realiza cuando el suceso ocurre. ¿Y cuáles son los factores importantes para este suceso que pueden estar involucrados? Puede ser la fatiga, el estrés, el incumplimiento de procedimientos. Verifique si el funcionamiento de los equipos afectó el resultado. Hay que listar todos los equipos utilizados en este proceso y verificar si funcionan y si tienen su adecuado mantenimiento. ¿Cuáles son los factores controlables por la organización que directamente influyeron en este resultado? Verifique si hubo factores externos no controlables, por ejemplo, corte de energía, generadores que no funcionan. Observe cuál es el grado de competencia y calificación de todo el personal para sus responsabilidades, no solo el cumplimiento en el suceso. Y por supuesto que también hay que observar si todo el personal está capacitado para el uso de estos equipos en caso de que haya sido de las causas. Hay que comprobar las competencias, pero hay que ver si están documentadas, con el objetivo de ver si hay personal entrenado o no. A veces el personal no cuenta con la información de conocimiento.
Constatar si alguna de las personas no ha recibido el entrenamiento completo y de mucha importancia en la implementación de nuevos procesos, por lo tanto, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de la capacitación. ¿Cuál es el ratio del personal? Y acá entramos en un problema importante. Hay que observar si el suceso ocurrió en vacaciones, fin de semana, cambio de turno o a veces la sobrecarga de trabajo. Voy a hacer referencia por si tenemos o no conocimiento, pero el Consejo Internacional de Enfermería, en una internación general, habla de un ratio de enfermería de 4 o 5. Y lamentablemente solemos encontrar instituciones que tienen un ratio de que una enfermera atiende 20 pacientes. Entonces, es muy difícil hablar de seguridad de paciente si tengo que atender a 20 pacientes. Por lo tanto, esto es muy importante en el análisis causa-raíz. Y también, otra de las cosas que suele suceder es cómo se suple la ausencia del personal, ¿no? ¿Qué pasa con las contingencias de vacaciones, personal de contratación temporal, parcial, horas extra, que esto te lleva a veces el agotamiento del personal? Fíjense cómo se reorganizan los cuidados clínicos si hay déficit de personal, porque uno tiene que poder priorizar. Hay que disponer de toda la información para hacer un análisis causa-raíz, pero también debemos tener un grado de comunicación entre los participantes importante para comprobar si la comunicación fue entendida y si hubo problemas o no con la terminología y qué entienden de lo que se está diciendo. Debe existir o no la evaluación de riesgos ambientales. Depende, pero no es poco dejar de verlo. Temperatura, humedad, luz, ruidos. Y ver cuál es el grado de cultura organizativa para poder identificar y reducir los riesgos. Para esto necesitamos elaborar el mapa de los hechos y para desarrollar cómo han sido los acontecimientos para poder llegar a analizar la información y realizar un estudio sobre la existencia de cuáles fueron las barreras que se puede prevenir a futuros daños. Por lo tanto, los resultados del producto de un análisis causa-raíz se va a obtener un plan de acción para identificar la estrategia que la institución deberá implementar para poder reducir el riesgo de eventos similares que vuelvan a ocurrir a futuro. Dado que el análisis causa-raíz es una técnica cualitativa, la mayor parte de ello son estudios de casos o de serie con las limitaciones inherentes a la falta de un grupo de control. Una debilidad del método es el hecho de que no siempre es posible conocer si la causa establecida por el análisis es la causa real del accidente. Lo que verdaderamente interesa es conocer cuáles son los errores latentes del sistema para buscar posibles soluciones. El análisis cuidadoso puede sugerir cambios en el sistema y evitar futuros incidentes. El análisis causa-raíz pretende mejorar los procedimientos y por lo tanto el sistema es un conjunto. Para ello, examina las causas que se originan faltas de procedimientos clínicos o a veces son comunes en los sistemas. Por lo tanto, el análisis causa-raíz es una técnica estructurada que se centra en encontrar la causa verdadera de un problema y en lidiar con ella en lugar de que simplemente ocuparse de sus síntomas. Es un procedimiento para comprobar y analizar las causas de los problemas para determinar cómo estos problemas se pueden solucionar o prevenir de que venir o que ocurran a futuro. La mayoría de las soluciones problemáticas que se presentan dentro de las organizaciones tienen muchas formas de ser tratadas. Estas requieren generalmente de distintos niveles de recursos para poder llevar a cabo. El análisis causa-raíz es un proceso sistemático de investigación retrospectiva de efectos adversos o incidentes, o sea, sucesos centinelas, a fin de determinar los factores subyacentes y que han contribuido a su aparición.
Se debe centrar en el análisis de las condiciones latentes, sistemas, procesos, conductas individuales, y la finalidad es identificar y desarrollar mejoras potenciales para disminuir la probabilidad de que ocurra en el futuro. ¿Cuál es el objetivo del análisis causa-raíz? ¿Qué preguntas me debería hacer? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo puedo evitar que esto vuelva a ocurrir? Y para esto, la fase tiene algunos ítems que debemos prestar atención. Primero, incidente y suceso centinela. ¿Qué efecto adverso debe analizarse? 2. ¿Quién es el grupo de trabajo? Equipo, consultores. Siempre recomiendo que los equipos de trabajo que lleven análisis de causa-raíz tiene que ser multidisciplinario, porque la opinión de un médico no es lo mismo, ni la visión ni la opinión de una enfermera o de otro integrante del equipo de salud. ¿Cómo van a recolectar la información? ¿Cómo van a describir el efecto y las causas en el mapa de los hechos? ¿Cómo van a analizar los factores contribuyentes y el desarrollo de soluciones y el plan de acción? Para esto se necesita hacer una entrevista de a todos aquellos que están involucrados, que relaten los hechos y las causas de acuerdo a su consideración, dar los datos y verificar en documentación como la historia clínica, hay o no normas, reglamentos, protocolos que existen, y por supuesto la inspección in situ, o sea, revisión de las instalaciones, de los recursos y de los aparatos para ver cómo están y hacia dónde van. El análisis causa-raíz tiene que tener fecha y hora, día de la semana y lugar donde ocurre el suceso, característica del paciente, gravedad, comorbilidad, personalidad, autonomía, movilidad o no, comunicación, cuáles son los factores educativos sociales, factores que estén relacionados con el equipo de trabajo y la actividad, departamentos y servicios involucrados, grados de competencia y calificación del personal, comunicación verbal y escrita interprofesionales, asignación precisas de tareas, existencia, conocimiento, calidad de normas y protocolos en acción. ¿Cuáles son los factores relativos al entorno de trabajo? Ejemplo, equipamiento y mantenimiento, frecuencia de uso, envejecimiento, hay programas de revisión. ¿Cuáles son los dispositivos médicos, quirúrgicos, aquellos que facilitan el entrenamiento? ¿Cómo está la instalación? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? ¿Cuáles son los contextos institucionales? Capacidad organizativa, restricciones económicas, satisfacción del personal, clima, motivación y cultura de seguridad. Yo voy a compartir una tabla de narración cronológica de los hechos para que ustedes, en caso que puedan, hacer un comité, si no lo tienen, o si lo tienen y les es útil, bienvenido, para poder tener una guía y cómo hacer el análisis del modo fallo y los efectos, para poder después tener esta tabla de seguimiento. Vamos a entrar en la lista de verificaciones de los checklists. Quirófano es un componente esencial en estos tratamientos, ya sea traumas, cardiovascular, cáncer, cirugías mayores o todo procedimiento relacionado en quirófano que comporte en una incisión, manipulación, sutura, generalmente con anestesia regional o general, sedación profunda para controlar el dolor. Ustedes recuerden que la cirugía por año hay 234 millones de cirugías. Estos son estudios que se han hecho, pero una de cada 25 personas son operadas.
y el 75% de la cirugía se concentra en el 30% de la población mundial. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cirugía? Cada institución tiene un tipo de cirugía diferente, pero se dice en estos estudios que 63 millones de personas se someten a cirugías por algún traumatismo, 10 millones por complicaciones en embarazo y 31 millones por cáncer. Estas son informaciones mundiales. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones en cirugías en países industrializados? Del 3 al 16% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones posoperatorias. La tasa de mortalidad o de discapacidad permanente para cirugía mayor es del 0,4 al 0,8%. Medio de los eventos adversos en pacientes están relacionados con la atención quirúrgica. El daño ocasionado se considera evitable en la mayoría de los casos y los principios de seguridad son aplicados de forma irregular aún en entornos más avanzados. Relacionados con las infecciones postoperatorias, 7 millones de pacientes se ven afectados por complicaciones quirúrgicas, pero 1 millón a veces fallecen durante las operaciones o inmediatamente después. Son datos mundiales, pero son datos que nos llaman poderosamente la atención los números. Hay múltiples factores alineados que llevan al error. Hay factores institucionales, hay factores humanos, hay factores académicos, tecnológicos, gubernamentales, y no son tenidos en cuenta en estos procesos de atención, motivo por el cual la construcción de cultura institucional es el punto de partida para generar en el personal de salud la adopción de prácticas seguras. El quirófano es un espacio cerrado, independiente, separado por las estructuras, atención global, individualizada por equipos multidisciplinarios y para todos los actos que se realizan con anestesia general o local. Y para hacer un poco de historia y recordar cómo fue los procesos, vamos a hacer una breve reseña. Antes existían las barberías o las casas de familia, ¿no? Recién en el reinado de Luis se presenta el informe en la Revolución de 1789 por la Academia de Ciencias de Francia, donde se explican las características de los anfiteatros anatómicos. Y estas salas de operaciones estaban con baldosas, iluminada con luz proveniente del norte, proveniente del alto, del costado. Las puertas eran anchas para permitir el paso de las camillas. Se elevaban las granadas para los alumnos, barandas. Y en 1946 aparece el bloque quirúrgico proyectado en el Servicio Federal de los Estados Unidos de América. Y ahí es donde se encuentra alrededor del paciente con baranda. Fíjense esta imagen de cómo eran las cirugías allá lejos y hace tiempo. Después entran a tener procesos en las casas de familia que actuaban como quirófano y también podían ser las famosas barberías. Pero en 1946 los bloques quirúrgicos empiezan a tener circulaciones centrales, diferentes locales destinados a la intervención, depósitos, lavado de manos, van cambiando, pero siguen existiendo probablemente errores. Ejemplo, cuerpos extraños olvidados, gasas, instrumental, sitios incorrectos, generalmente en órganos pares, riñón, miembro superior e inferior, piezas patológicas sin marcar y se pierden, se extravían, errores en la medicación, errores en la administración de transfusiones y algo
que es totalmente desagradable, pero surge, que es el fuego a veces. El reto mundial en seguridad de paciente dice: la cirugía segura salva vida. Fue el segundo reto mundial en seguridad. ¿Y el objetivo cuál es? Mejorar la seguridad de la cirugía en todo el mundo, definiendo para ello un conjunto básico de normas que pueden aplicarse en todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Y se reunieron grupos de trabajo que coincidieron en señalar 4 áreas en las que se podrían realizar grandes avances en la seguridad de la atención quirúrgica: la prevención de las infecciones en la herida, la seguridad de las anestesias, el equipo quirúrgico seguro y la medición de los servicios quirúrgicos. La seguridad del paciente, el objetivo de salvar vida es: se opera al paciente correcto en el lugar anatómico correcto. Previene el daño proveniente de la anestesia al tiempo de proteger al paciente del dolor. Se prepara para que se produzca la pérdida de la función respiratoria y saber reconocerla. Se prepara para que se produzca la pérdida de sangre y el saber reconocer. Evita provocar reacciones alérgicas o adversas a fármacos que se ponen un riesgo importante. Se utilizan métodos de reconocimiento para minimizar las infecciones. Evitar dejar gasas o instrumental. Guardar e identificar con precisión todas las muestras patológicas. Intercambiar información acerca del paciente para que la operación se realice segura. Y los hospitales y los sistemas de salud público establezcan vigilancia sistemática de capacidad, volumen y resultados quirúrgicos. La lista de verificación: se utilizaron datos importantes aportados en 192 estados que integró la Organización Mundial de la Salud, porque 234 millones de cirugías mayores en el mundo, en 172 millones, o sea, el 74 se realizaron en países ricos y el 40 millones en Estados Unidos de América. Pero la lista de verificación inicia ya, pero siempre decimos, ¿no?, el alto costo que esto representaba. Y la lista es un principio, ¿no?, que tiene que ser elaborada con simplicidad, con una amplitud y, por supuesto, que sea mensurable. Y antes de administrar la medicación, el anestésico, antes del corte de piel y antes que el paciente salga de quirófano. Estas son la lista del checklist que la Organización Mundial de la Salud recomienda. O sea, volvemos a repetir: el ingreso del paciente, la pausa quirúrgica y la salida del paciente. Si todos nos comprometiéramos al cumplimiento de esta lista, de este checklist, que lo cual, si bien lo refiere la Organización Mundial de la Salud, yo en algunas instituciones le he realizado algunas modificaciones porque no todo el mundo tiene enfermero circulante, a veces están simplemente en las instrumentadoras, pero el cumplimiento de cada uno del tilde de esta situación, de este checklist, nos va a garantizar muchísimamente de que no nos equivoquemos. Algunas instituciones han tenido esto en papel, otras han pegado en las paredes de los quirófanos. Hoy en día, aquellos que tienen la suerte de estar informatizados están en la lista de verificación, pero hay algo que es muy importante: ¿quién tiene la potestad de decir no podemos continuar? Yo he tenido en mi experiencia varias situaciones, lo cual podemos hacer muy largo este video si yo relato todo, pero me parece, y esta es una opinión muy mía, de que la potestad lo tiene que tener la instrumentadora, porque a veces los profesionales médicos quirúrgicos, los cirujanos, se enojan y quieren omitir. Yo voy a compartir con ustedes un video para que ustedes puedan ver por qué pasan las cosas a veces cuando se enojan,
los cirujanos si no les permiten hacer la lista de verificación. Bueno, errar es humano, dicen, ¿no? Pero bueno, para continuar haciendo cada día mejor para la seguridad de nuestros pacientes, de esta manera también nos vamos a asegurar para nosotros mismos. Así que les voy a dejar 3 frases para que podamos reflexionar. Errar es humano. Ocultarlo es inhumano. Y perseverar en el error es imperdonable. Y habiendo tantos errores para cometer, no vale la pena volver a cometer el error 2 veces. Bueno, les deseo mucho éxito, que podamos tener una seguridad de paciente para que aquel que viene a nuestra institución venga con el objetivo por el cual vino y no tenga algún evento no esperado en esta instancia. A nadie le gusta venir a internarse, venir y estar a veces poquito solos. Entonces lo mejor que nos puede pasar es ser seguros en nuestras instituciones. Bueno, los saludo, muchísimas gracias y hasta la próxima.